Amados hermanos, siempre es un grato placer poder compartir cada semana con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, este mensaje que nos llega de parte de Dios para nosotros y que trae bendición, que trae fortaleza a nuestra vida y que trae gracia de Dios para nosotros en estos tiempos difíciles que nos toca vivir en el mundo entero, ¿no? Pero gracias a la misericordia de Dios podemos compartir de la palabra del Señor. Y en estos últimos días de la vida, del ministerio, de la enseñanza de Jesús, nos encontramos con este Jesús que busca compartir con los suyos los últimos momentos de su vida. Por lo tanto, vamos a entrar en este estudio, pero antes, como cada semana, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tu Espíritu Santo pueda traer bendición a nuestra vida y que tu palabra pueda llegar hasta nosotros de manera clara, de tal forma que podamos transmitirla unos a otros sin ninguna dificultad. Gracias, Señor, por permitirnos este privilegio y permite que la gracia tuya sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así entonces, vamos a compartir esta palabra de Dios. Fíjense que desde la noche del martes hasta aproximadamente el jueves por la tarde, es decir, un periodo aproximado de unas 48 horas, no hay tanto relato, no hay tanto detalle en cuanto al ministerio de Jesús. Se piensa que se retiró a Betania, donde tuvo descanso en compañía de aquellos que eran sus seguidores más cercanos, de aquellos que compartían con él, de aquellos que estaban constantemente a su lado para ayudarlo en su ministerio. Por lo tanto, el día jueves se constituye en este día fuerte, en este día, en realidad en este día que también produce profundo dolor en la vida del Mesías y que de esa manera entonces es lo que vamos a mirar hoy día en esta palabra del Señor. El día jueves podríamos llamarlo un día de dolor, ¿no? Un día difícil, angustioso, diría yo. Por lo tanto, vamos a mirar en los textos 17 en adelante del capítulo 26 del Evangelio de Mateo, capítulo 26 del versículo 27 en adelante. Este texto especial dice que Jesús pasa este día jueves en compañía de los suyos hasta el momento del arresto. Y el texto nos dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, ¿no? Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Fíjese que aquí nosotros encontramos algo realmente interesante, algo realmente importante. La fiesta de la Pascua, o conocida también como la fiesta de los panes están ambas, ¿no es cierto?, relacionadas, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Ahora bien, que estas se celebraban, según el libro, si uno lo busca en Éxodo, en Levítico, en el mismo día, digamos, ¿no? Están relacionadas en la misma fecha. El Cordero Pascual era muerto, era sacrificado en el patio del templo, en la fiesta, en el día 14 de Nisan. Ustedes saben que la Pascua se celebra entre Nisan y Aviv, ¿no? Y que ocurre en nuestro calendario aproximadamente
en el tiempo de marzo-abril, que es el tiempo de lo que nosotros conocemos como Semana Santa. En esta fecha, ¿no es cierto?, entonces se sacrifica este Cordero Pascual y que al ser muerto se asa y se come después de la puesta del sol, o sea, aproximadamente al inicio del día 15 de Nisan. Era entonces necesario contar por lo menos con 10 varones para poder comer, compartir el cordero, puesto que este debía ser consumido totalmente durante la noche. Así que, y durante 7 días se seguía celebrando y comiendo los panes sin levadura. Estas dos fiestas eran precisas para recordar a los judíos la liberación de ellos de Egipto y recordarles los primeros días de su peregrinación en el desierto. Cuando comían, como algunos lo llamaban, ¿no es cierto?, el pan del apuro, el pan de lo rápido, el pan del que tenían que haber preparado para salir corriendo, ¿no? El término Pascua, ¿no es cierto?, podríamos verlo desde 3 ángulos. Por un lado, desde el animal que había que matar, la cena en que comía el Cordero Pascual y a la fiesta de los panes sin levadura. Tendría la Pascua, Pesach, pasar por alto, ¿ya? Pasar por alto. Tenía esta connotación para ellos. Estos 3 elementos podríamos tomarlo en esta fiesta. El animal que mataban, la cena que se comían y los panes sin levaduras. Mucho se ha escrito, se ha dicho en los sinópticos, ¿no? Y afirman que claramente los sinópticos declaran con profunda transparencia y claridad que Jesús comió la Pascua con sus discípulos, ¿ya? De aquí entonces podría ser lo que se conoce y nacer lo que se conoce como la última cena con los discípulos, que vendría a ser el miércoles después de la puesta del sol, o sea, el día 14. Ahora bien, la ambigüedad de Jesús al dar estas instrucciones a los discípulos en relación al lugar donde habrían de comer la Pascua podría ser, y algunos entienden que tratarían de que no quería, dicen algunos, ¿no? Algunos interpretan esto de esta manera, como que Jesús no quería que Judas se enterara, ¿no? Porque lo iba a entregar. Este cierto hombre era lo más probable que una persona que Jesús conocía, ¿no? Y que puede incluso haber sido un discípulo suyo, algún seguidor suyo, ¿ya? Y a ese hombre tendría una característica, lo encontrarían llevando un cántaro de agua. Un hecho, ahora, ¿por qué esta indicación parecería como tan importante? Porque esto era algo que no era usual para un hombre. No era un trabajo de hombre llevar agua hasta la casa, y este hombre llevaría un cántaro de agua. Así es que Jesús les anuncia y dice: de cierto os digo. Mire, el texto 21 nos dice esto, dice, y él dijo: de cierto os digo, ¿no? De cierto os digo, que uno de ustedes 12, que uno de este grupo, ¿no es cierto?, me va a entregar para morir, ¿ya? Así es que imagínense ustedes la tristeza que invadió a los discípulos. Era realmente algo asombroso lo que Jesús estaba señalando, lo que Jesús estaba diciendo. Era realmente algo asombroso. Era complejo entenderlo. Era algo que producía tristeza, dolor, angustia en la vida de los discípulos. ¿Cómo podría haber alguien entre ellos, entre este grupo tan selecto, que había compartido con Jesús durante estos 3 años, que hubiera alguien entre ellos que pudiera entregar a Jesús?
Entonces se produce podríamos llamarlo autoexamen en cada uno de ellos, ¿ya? Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo el que va a entregarte? O tal vez, si lo entendemos desde otra perspectiva, simplemente pudo haber sido, no soy yo. ¿Es verdad, Señor? Yo no soy. Entonces, ¿seré yo? ¿Seré yo? No soy yo el que va a entregar la mención. Entonces, era realmente interesante esto. Como lo que produce en la vida de aquellos que estaban con Jesús. Esto es como cuando en una familia, un miembro de esa familia, el hijo, ¿no es cierto?, traiciona a su padre, por ejemplo. Y uno se pone a pensar cómo es posible que, habiendo tenido un padre tan cariñoso, tan amoroso, preocupado de su familia, haya un hijo que cometa un acto tan bajo, ¿no?, como para traicionar a su padre. Eso es lo que ellos están pensando. Entonces, aquí Jesús subraya de alguna manera la indicación de lo que habría de ser y quién habría de ser. Y él dice, el que mete la mano conmigo. Y esto nos indica entonces que quien lo habría, aquí hay más claridad aún, que quien lo habría de entregar era uno de los 12. ¿Por qué? Porque es probable que hubieran otros por ahí cercanos, ¿no es cierto? Recuerden que hay siempre más seguidores con Jesús. Por lo tanto, es probable que cercanos a este lugar estaban los otros discípulos, los otros seguidores de Jesús, también participando de la Pascua, tal vez algunos con sus familias, pero ellos los conocían. Entonces, cuando Jesús dice, uno de ustedes, uno de estos me va a entregar, pudo haber sido que ellos pensaron, ninguno de nosotros cometería un acto de esta magnitud, ¿no? Entonces, tiene que ser probablemente uno de los de fuera. Ahora, Jesús lo hace más cercano y dice, el que mete la mano conmigo. ¿Ya? Eso dice el texto 23, fíjense ustedes. Entonces él respondiendo dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Ya? De esta manera entonces Jesús está diciendo, uno de ustedes 12, no miren hacia afuera. No vayan hacia allá, sino que céntrense en ustedes, uno de ustedes, ¿ya? Ahora, pero aún así todavía era difícil poder identificarlo. ¿Por qué? Porque en realidad todos metían la mano en el plato con Jesús. Ahora, aquí hay algo que nosotros debemos pensar. No es que en ese momento Judas estuviera precisamente metiendo la mano junto a Jesús. No. Lo que ocurre aquí es que cada uno de ellos ya había metido la mano en el plato con Jesús. Es decir, es uno de los que está, podría haberlo dicho en lenguaje de hoy día, uno de los que está sentado en esta mesa conmigo, uno de los que come entre nosotros, entre estos 12 que están conmigo, uno de ustedes me va a entregar, no uno de fuera, uno de ustedes, ¿ya? Entonces, el que mete la mano conmigo. Recuerden ustedes que la forma de comer era recostado, ¿no es cierto?, en el suelo, apoyando el codo izquierdo en una especie de colchoneta, vamos a decir, y se comía con la mano derecha, ¿ya? Entonces, con una mano se apoyaban en la mesa, o sea, en el suelo, en esta especie de colchoneta, y con la otra mano comían, ¿no? Entonces, él estaba reclinado con ellos también comiendo ahí. Ellos no comían con cubiertos. Por lo tanto, comían con la mano, ¿no? El plato, ¿a qué plato se refiere? Este es un plato en el que, una especie de plato hondo, ¿no es cierto?, diríamos, donde se servía una mezcla de hierbas amargas bañadas en vinagre, ¿ya? Otros piensan que en lugar de esas hierbas amargas era un plato
con una especie de salsa hecha de una fruta molida, ¿no? De pasas, de dátiles, de higos, que también estaba mezclada con especias y con vinagre. Así es que este acto, ¿no es cierto?, de comer recostado en el suelo sobre esta colchoneta y comer con la mano. Entonces, ya ellos habían comido con él. Por tanto, Jesús acerca a ellos este hecho. Uno de ustedes me va a entregar. Ya lo está personificando más. Así es que el versículo 24, ¿no?, nosotros podemos encontrarlo. Ahora, Lucas dice que entre medio de todo esto una discusión de quién sería el más grande, pero no vamos a entrar en eso. Pero dice lo siguiente: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, ¿no? Así está escrito. Jesús acepta que esto estaba hecho de tal manera, tal como está escrito, ¿no? No hay una profecía en el detalle, ¿no es cierto?, pero está hecho así. Entonces acepta el destino de su vida sin ninguna resistencia. Jesús se entrega a los hechos. Hermanos, aquí hay algo realmente maravilloso en la vida de Jesús. Él se entrega a los hechos, Él se da a los hechos. Él no se niega, Él no se resta a lo que viene. Él simplemente se entrega a los hechos. Esto va a ser así. Ahora le toca, por supuesto, a Judas. Y Mateo lo identifica, ¿no es cierto?, como el que le entregaba. Miren lo que dice el versículo 25, en la primera parte. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, ¿no? El que le entregaba, es decir, el que está haciendo el acto de entregarlo, ¿ya? Aquí ya Mateo está escribiendo, ¿no es cierto?, más tarde. Recuerden esto, está más tarde, ¿no? Entonces, el que ya había urdido este acto, ¿no?, el que le entregaba, ¿no? Entonces él dice, el texto 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaban, dijo, ¿soy yo, maestro? Y ahora Jesús lo acerca. Tú lo has dicho. Fuerte. Es decir, tú has respondido a tu propia pregunta. Tú lo has dicho. Es tu pregunta. Tú lo has dicho. Luego entonces nosotros encontramos lo que viene después en esta institución de la Cena del Señor. Los versículos 26 al 29 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí uno podría pensar que probablemente ya Judas no estaba, ¿no? Cuando Jesús comienza este relato de la Cena del Señor. El apóstol Pablo usa algunos elementos que a nosotros nos parecen interesantes. Primero, Jesús, al hacer referencia, Pablo al hacer referencia a la cena, él habla de una conmemoración, ¿no? De una conmemoración, de un recordatorio. Cuando nosotros hoy día participamos de la Cena del Señor, lo que estamos haciendo es conmemorando, recordando lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Pero también habla de un pacto el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice en 1 Corintios,
Vamos a mirar este pasaje bíblico de Pablo, porque creo que nos entrega algunas líneas bastante interesantes para nosotros. En el capítulo 11 de Mateo, el texto, de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos habla de este pacto, ¿no? De esta conmemoración, ¿no? Dice los textos 24, y habiendo dado gracia, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es decir, como un acto de conmemoración, de recordatorio de lo que el Señor había hecho por ellos. Luego dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es decir, es un acuerdo, ¿no? Es el nuevo acuerdo. Hermanos, aquí hay algo realmente extraordinario. El nuevo acuerdo, la salvación de Dios por gracia. Me comprometo a salvarlos. Mi vida estoy dándola para que ustedes alcancen salvación. Mi vida la entrego para que ustedes sean salvos, pero simplemente y solamente por gracia, por la fe que ustedes pondrán en mí. Entonces, un pacto. Este es mi cuerpo, tomad esto. Es el nuevo pacto. En mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Y luego el texto 26 dice, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor ha de ser también un acto de proclamación, ¿ya? Un acto de proclamación, un acto de proclamar una esperanza futura, escatológica, de cuando el Señor regresa por su iglesia, de cuando el Señor vuelve por ella, predicar que Jesucristo es el Señor que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos vida eterna, y esa vida eterna podamos entonces tomarla en el Señor. Una esperanza escatológica, una comunión. Estaban los hermanos juntos. Miren lo que dice ahí mismo en 1 Corintios, pero ahora el capítulo 10, el versículo 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Es un tiempo de comunión, ¿no? Es un tiempo. Entonces, la cena del Señor es en realidad podríamos tomarla como una de las tantas parábolas del Señor, de enseñanza, tomando de lo conocido para darles a conocer algo que ellos todavía no habían podido conocer en su totalidad, porque el Señor se los había anunciado, pero que también era algo que ellos podrían recibir en un momento determinado. Así es que de ahí en adelante no hay razón, gloria a Dios por eso, no hay razón para matar a un cordero, no hay razón para un cordero pascual. De ahí en adelante es una liberación absoluta del pecado, es el acto de Dios, es el acto de misericordia de Dios por rescatar al hombre de su pecado, y ofrece a Jesús como el cordero pascual, como el cordero de la cena. Ahora Jesús mismo es ese cordero, el Señor Jesús. En el capítulo 5 de 1 Corintios, miren lo que nos dice aquí el texto sagrado para nosotros, y que es muy importante. Dice el texto 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo, nuestra liberación es Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. La verdad os hará libre. Ya no hay esclavitud en aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ya no hay esclavitud para usted, porque el acta que lo condenaba fue clavada en la cruz del Calvario, y el Señor le otorgó entonces a usted grandiosa, preciosa, maravillosa libertad. En Cristo somos libres, obtenemos libertad con el Señor para nosotros, para nuestra vida. Somos libres en el Señor. Él fue entregado, como diría Hebreos, Él fue entregado una vez y para siempre. Mire lo que dice Hebreos, quiero leerlo para ustedes también hoy día. Hebreos, en el capítulo 9,
el versículo 26 dice lo siguiente: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, gloria a Dios, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hermano amado, ese acto maravilloso, eso es lo que Jesús estaba haciendo con los discípulos allí en ese momento, en ese día jueves. El Señor les está diciendo: este acto será para ustedes un acto conmemorativo de mi ofrenda para ustedes y por ustedes. Mi ofrenda para ustedes y por ustedes. Entonces se cumple ahora en el plano de lo superior, en el plano de lo sublime, la Pascua del Señor. Ya no hay razón para matar un cordero pascual, sino que se quitaron los pecados. Esta cena íntima que el Señor vino a vivirla con los discípulos. Por eso es que la cena del Señor se vive en la intimidad de la iglesia, en la intimidad de la familia de la fe. Porque el Señor lo hace también en la intimidad de los suyos, en la intimidad de ese grupo selecto, de ese grupo de 12 hombres que estaban con Jesús. El Señor lo hace en la intimidad, aunque uno de ellos era precisamente el que habría de entregar a Jesús. Aún así, el Señor comparte con ellos este acto maravilloso. Así es que aquí podemos, y vamos a avanzar un poquito más, ¿no? Fíjense lo que dice más adelante el texto de Mateo, y vamos a mirarlo. El texto 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, ¿no? Estos son símbolos. Hermanos, no tiene que ver con las interpretaciones que se le ha dado, con palabras rebuscadas de pronto como la consubstanciación o la transubstanciación, es decir, en el primero, en que cuando usted va tragando, ¿no es cierto?, el pan y el vino, estos se convierten en el cuerpo de Cristo, o como cuando en la Eucaristía el sacerdote parte el pan y ora y bendice la copa, estos se convierten en sangre y cuerpo de Jesús. No es así. Son símbolos y así debemos entenderlo, y así lo entendieron los discípulos. Es un símbolo, ¿no? Así es que no tengamos cuidado, no son expresiones que nosotros podamos tomar. Entonces, cuando tomó el pan lo partió, ¿no? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Cuando dice: esto es mi cuerpo, esto harán con mi cuerpo. Así maltratarán mi cuerpo, así torturarán mi cuerpo, ¿no? Así lo harán mañana, cuando lo tomen prisionero. Así torturarán mi cuerpo. Eso harán con mi cuerpo. Así es que será entregado. El pan simboliza, recuerde muy bien eso. El pan simboliza el cuerpo del Señor, que fue entregado sin reservas en la cruz del Calvario, sin reservas. Así es que cuando más tarde, cuando ya en la crucifixión, cuando ya en el arresto de Jesús, cuando los discípulos comenzaron a ver todos estos actos que se cometían contra Jesús, sin duda que recordaron estos hechos que se estaban llevando a cabo. Sin duda que lo recordaron. Por lo tanto, eso produjo ahora un sentido real para ellos. Esto era realmente lo que el Señor había dicho. Tomó el pan, lo partió y lo bendijo, ¿no? Es decir, este hecho especial, ¿no? Bendijo el pan, ¿no? Bendijo el pan. Son realmente expresiones maravillosas para nosotros, hermanos, que no podemos dejar de recordar hoy día, en este tiempo, cuando usted y yo venimos a la cena del Señor. ¿Habrá entre nosotros a alguien que niegue al Señor? ¿Habrá alguien?
¿En qué condiciones? Por eso es que es importante que cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, cuando usted viene a la cena del Señor, al templo, cuando usted está con su familia en este tiempo que la hemos celebrado en familia, en casas, ¿no? Que la hemos celebrado en compañía incluso de nuestros hijos, cuando hemos estado allí en esa intimidad, recuerde usted, hermano amado, que entre aquellos había alguien que había comido con Jesús y que había preparado, que había urdido todo un plan para entregar a Jesús, y que quienes estaban persiguiéndolo, lo único que querían, lo único que deseaban era simplemente matarlo. Así es que tengamos cuidado de eso. Su sangre, que se refiere a la sangre del pacto. Esta es mi sangre, ¿no? Como dice el texto de Mateo. Fíjense ustedes. Y tomando la copa, dice, beber toda ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios estaba iniciando con los creyentes en Cristo Jesús, ¿no? Estaba haciendo un pacto de gracia, ¿no? Un pacto nuevo, un pacto diferente, en algunos aspectos diferente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sigue correspondiendo la idea de que tenemos que obedecer al Señor, pero Él se compromete a dar su vida por usted y por mí, ¿no? Un pacto nuevo. Los pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento eran pactos que se sellaban con la sangre de animales, y podemos ver eso en Génesis, en Éxodo, ¿no? Dios prometió, cuando uno lee Jeremías, por ejemplo, dice, yo haré un pacto nuevo con ellos, ¿no? Un pacto nuevo, pero un pacto que se sella con la sangre de Jesús. En Jeremías dice, yo escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Ya no será algo escrito, ya no serán los 10 mandamientos escritos en tablas, ya no serán lo que los masoretas digan de estos escritos, ya no será lo que los escribas digan, ya no será lo que los profetas digan, ya no será lo que los intérpretes de la ley digan, sino que escribiré en ellos, en sus corazones, mis leyes. Y por tanto tendrán que vivirlas y cumplirlas, porque las habré escrito en ellos, en sus corazones. Entonces Jeremías lo hace así. Ahora ya no es el sello de sangre de animales, sino que esta nueva ley, este nuevo pacto que el Señor promete a los suyos, se sella, se cierra con la sangre preciosa, maravillosa, gloriosa sangre de Jesucristo, como un cordero sin mancha, como un cordero inmolado, como diría el apóstol Pedro, allí en el capítulo 1, vamos a mirarlo rápidamente, ¿no es cierto? Primera de Pedro 1, 19, mire lo que dice el texto allí, para que usted lo entienda mejor. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, un cordero puro, un cordero inmaculado, un cordero santo, un cordero perfecto. ¿Quién más perfecto? Amado hermano, ¿quién más perfecto que el Hijo de Dios? ¿Quién más perfecto que Dios mismo que descendió? Este Dios que bajó de los cielos, este reino de los cielos, como decía Juan, que se acercó a vosotros, el Hijo de Dios. ¿Quién más perfecto? Y como leemos en el libro de Apocalipsis más tarde, ¿no? Cuando se habla de que no había quien abriera los sellos, no había uno que no tuviera pecado, no había nadie que pudiera abrirlo, pero de pronto apareció el único que podía abrirlo, y ese único era Jesús, el Señor, el Dios Todopoderoso. Así es que es para nosotros. Pero mire lo que agrega Mateo. Y Mateo lo hace de manera magistral para nosotros. En el versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, para el perdón de pecados. La sangre era el símbolo de la vida de los seres, ¿no? Se concebía que la vida estaba en la sangre. De allí que aparece esta prohibición en el libro de Levítico, ¿no es cierto?, de tomar o de comer la sangre. En el Antiguo Testamento aparece en los textos de la palabra del Señor, ¿no? Pero ahora esta sangre que se derramaba de los animales sin defecto, pero ahora se derrama la sangre de Jesucristo. Pues dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así es que usted y yo ahora gozamos de plena libertad en Cristo por su sangre,
derramada por usted y por mí, ¿no? La sangre de Jesús derramada una sola vez y para siempre. Qué precioso. Quiero invitarles a mirar en Hebreos otra vez, pero ahora en el capítulo 9, ¿no? Vamos a mirar allí la palabra de Dios para nosotros. En Hebreos capítulo 9, el versículo 22. Mire lo que dice la palabra de Dios para nosotros, ¿no? Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, así dice la Escritura, una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Bendito sea Dios, porque su sangre se derramó una sola vez por nosotros, pero que una sangre que también cuando Él vuelva salvará a los que en Él crean. ¡Qué maravilloso! Hermanos, ¿hasta cuándo dice? Dice que, y os digo, que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros, hasta aquel día. ¿Qué día? ¿No? ¿Qué día? El día glorioso, el día maravilloso, cuando se prepare el gran banquete, ¿no? Cuando las bodas del Cordero se estén realizando, ese día, hermanos, ese día extraordinario en que usted y yo estaremos allí, ese día maravilloso en que su iglesia, la esposa, llegará a la celebración de las bodas del Cordero, hermano amado, ese día glorioso, extraordinario, maravilloso. Entonces allí estará el Señor para servirnos, para ministrarnos la cena gloriosa, la cena pascual final, última, que estaremos con el Señor allí celebrando por siempre en esta gran fiesta, hasta aquel día, ¿no? Cuando ya la muerte no tenga razón de ser, cuando la vida, esa vida abundante que dice Juan en el capítulo 10, ¿no es cierto? El versículo 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia que ustedes tendrán es la vida que yo les he prometido y que les daré a todos y a cada uno de ustedes cuando estemos disfrutando de esa vida abundante, eterna, gloriosa, majestuosa en los cielos. Entonces allí estará el Señor, ¿no? Qué maravilloso. Estará con nosotros, donde no habrá llanto ni dolor, donde no habrá muerte, donde no habrá pecado, y donde la gloria de Dios iluminará nuestra vida. Ahora bien, los versículos 30 al 35 de este capítulo 26, ¿no? Nos habla acerca de la negación de Pedro. Este es un acto que realmente impacta, ¿no? Fíjese que al finalizar este discurso, Mateo relata que cantaron un himno y salieron del Monte de los Olivos. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Ya, salieron al Monte de los Olivos. Algunos dicen, algunos estudiosos creen que probablemente el himno que cantaron sean los salmos 115 al 118. Yo quisiera que miráramos así a la pasada nomás, no nos vamos a dedicarnos tanto rato, pero veamos estos salmos. El Salmo 115 al 118, probablemente creen muchos que hayan sido el canto. Fíjense ustedes, el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro,
obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, pero no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Oh Israel, oh pueblo mío, confía en Jehová. Ese es el mensaje también para usted hoy día y para mí. El mensaje de Dios. Oh iglesia, en términos genéricos de iglesia, ¿no? Oh iglesia, confía en el Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a su iglesia, bendecirá a sus sacerdotes, bendecirá a sus pastores, a sus diáconos, a sus siervos, a su iglesia. El Señor bendecirá a su iglesia, aquellos que están sirviéndole ahora. Jehová se acordó de nosotros, bendecirá a los que temen a Jehová, a los pequeños y a los grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y vuestros hijos. Bendito Dios, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Usted puede seguir cantando o recitando o leyendo este himno precioso, ¿no? Desde el Salmo 115 hasta el 118. ¡Qué maravillosa! Amo a Jehová, dice el capítulo 16, versículo 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz. Bendito Dios. Amo a Jehová porque ha perdonado mis pecados. Amo a Jehová porque me ha dado vida nueva. Amo a Jehová porque me ha prometido vida eterna, y yo sé que es así, que Él me dará esta vida eterna. Amo a Jehová porque me ha perdonado. Amo a Jehová porque ha provisto bendición para mí y para mi familia. Amo a Jehová porque me ha dado todo lo que yo tengo. Amo a Jehová porque me ha bendecido. Qué gran himno. Es probable que haya sido este el himno que ellos cantaron. Es conocido este himno como el Jalel, ¿no? Es decir, era lo que ellos acostumbraban a cantar al finalizar la cena pascual. Ellos llegarían hasta el monte de los Olivos cantando este hermoso himno. Desde donde ellos estaban, bajando por el valle de Quedrón al norte de la ciudad, había aproximadamente 1 kilómetro. Y allí iban cantando este himno. Hermanos míos, qué maravillosa procesión aquella. Qué maravillosa procesión aquella. Qué hermoso es cantar estos himnos. Qué maravilloso es. Perdonen que me emocione dentro de este estudio, ¿no? Porque me inflama el pecho, ¿no? Y aquí entonces llega la negación de Pedro. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mi amado hermano, qué fácil es decir algunas cosas y qué difícil es llevarlas a la práctica. Qué difícil es. Él dice: iré delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Porque es el lugar donde Él se aparecería después a ellos. Pedro dice: Señor, yo seré leal a ti. Hoy o siempre. Es como cantamos muchas veces.
Oh, yo siempre amaré esa cruz. Oh, yo siempre. Qué fácil es para nosotros muchas veces prometer con tanta facilidad, pero no logramos cumplir. Dice este himno precioso: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy podemos ver una cruz vacía, una tumba vacía, pero en lugar de esa cruz, dice este himno, el Señor me dará una corona. Bendito sea el Señor. Volveremos a retomar un poco más la próxima semana esta expresión de Pedro, este flujo de lealtad de Pedro, que lamentablemente no pudo cumplir, ni él ni los demás. Pero que la próxima semana les invito a verlo juntos, analizarlo juntos, estudiarlo juntos. Hermanos, no hay acto más maravilloso que el hecho de que Jesús se entregara por todos nosotros. Por Él y para Él sea toda la gloria. Padre, gracias. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por lo que haces y por lo que harás en el futuro. Porque cuando vayamos de este mundo, tú nos darás una gloria eterna. A ti y solo a ti, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, en este mismo momento, 20 horas, para juntos estudiar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.